Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory en el Update 5. La última vez hicimos en la fábrica algunos cambios, ya les voy a mostrar. Y pusimos los dos rotores acá, o los que hacen los rotores. Y tenemos acá todos los tornillos que se hacen, más las fundiciones para hacer las barras y las láminas. Y lo que sigue acá tenemos más tornillos que tenemos que mirar cómo lo ponemos. Más tenemos acá las láminas que tenemos que poner. Las 150 son en total, que vamos a poner hacia las láminas reforzadas. Allá necesitamos 5. Lo que me estoy preguntando, acá tenemos 20, sí, así que funciona. Tenemos 140 aquí y acá tenemos 10. Y los 140 no van a funcionar aquí en este. Acá tenemos 10, 30, 50, 70, 90 y 110. Acá vienen más 30, son 140. Es justo eso. Y necesitamos cuántos. Yo creo que nos va a tocar a duplicar esta producción. O una de allá. Yo creo que va a ser una de allá. Tenemos uno de los caracoles. Y tenemos 140. ¿Qué hacemos? Tenemos 8. Así que son 160 en total. 10 van para allá y 10 van... Ah, no, esos son... Entonces funcionaría. Perfecto. Sí, yo creo que sí, porque acá son 20, 20, son 40. Acá tenemos también 20, 60, 80, 100, 120, 140. Y acá damos 10 al otro lado y 10 para acá, así que 10, 150, eso es perfecto. Y ahora hay que mirar dónde vamos a construir esos 5. Creo que dejamos aquí 2 espacios y hacemos ensambladora a partir de aquí. 1, 2, 2 sería bueno aquí. 2, 3 y 4 con 5. Y todas estas van a ser las láminas de hierro reforzadas. Así que aprovechar aquí. Y ellos necesitan 30 láminas. Nosotros tenemos uno con 110 y uno con... pero si le ponemos este que es unión y la unión va para allá,
Y este también tenemos como unión. Tendré que ponerle una separación para quitarle de este 10. Y entonces sería como perfecto. Pero el problema que veo, intentaremos. Este lo tengo que mover más para adelante. Si lo dejo así, estaría uno demasiado. Así que me toca dejarlo así. Este lo quitamos. Esto también. Y le tengo que poner un divisor antes. Funciona esto. Ay. La entrada por acá. No. Así. A ver cómo se ve por aquí. Eso lo logramos. Y este acá funciona también. Y este lo ponemos hacia acá. Así. Y así. Entonces tendrían que salir acá de los 20. 10 para este lado. Y acá tenemos 30 para este lado. Así que este vamos a tener que llevarlo. Buena pregunta, ¿cómo lo hacemos? Hagamos este primero. Y ese lo vamos a dividir aquí, ya habré dicho. Así que 1. Y este lo vamos a dejar entrar. Esperen. Vamos a hacer primero este. Porque tenemos el problema de los tornillos. Tampoco podemos poner todos en una banda. Así que vamos a mirar qué es lo que podemos distribuir con este. 30 es lo que necesita. Acá necesitaría el 2. Y el primer que hacemos, ese lo vamos a tener que llevar por el que solo lleva 30. La cinta 2. Y este es el primero, así que aquí le entramos distinto. Le decimos entrada por acá. Y así tendré que funcionar. Y este puede entrar directo así. Y la entrada tenemos por aquí. Así que así. No, ese está chueco. A ver si lo logramos. Ahí. Perdonan. Aquí. Otra vez. En este. 1, 2. Así. Y ahora que entre acá. Ese sería el primer. Y el segundo lo
lo vamos a llevar de acá. Pues también es como así. Y así. Bueno, pero le cambiamos al 2. Este también al 2. Y ahora yo creo que la entrada sería ya. 1, 2. Así. Listo. Esto 120 funciona. Y ahora los tornillos. De los tornillos son 60. Lo que necesitaríamos 300 en total. Y uno hace 40. Así que ya este está más complicado. Si lo ponemos así y trabajamos con los ascensores, nos va a dar un desastre, pero 60, así que dividimos aquí. Así. Unión. No. Esta es una unión. Queremos un divisor. Aquí. Y acá la unión. Y que salga entonces por allá. Como son 60, funciona la cinta 1. Y aquí vamos hacia allá. Y esto sería aquí. Así. Así no era. Así. Pero que me entra por ese lado. Así que conectado este. Acá vamos otra vez con una unión. Yo creo que eso va a ser chistoso como lo vamos a organizar estos para que lleguen a sus destinos. Así que acá le ponemos el ascensor para ir hacia allá. Y aquí ya toca la primera. En teoría no necesitaremos el divisor como lo hicimos acá. En teoría este puede entrar directo. Pues sí. Y acá le ponemos el ascensor. Y el ascensor que conecta con este. Buen punto, ¿cómo va acá? Así. Tenemos el ascensor con... Ah, no, ese no funciona. Este ascensor lo quitamos. Así. Acá le copiamos. No funciona. A ver, ¿dónde está? ¿Es este? Sí. Este va directo hacia acá. Creo que estaría hasta acá. El ascensor así. Y ese está obviamente chueco. Chueco.
así y así. Derechito. Y acá le quitamos esto, esto y a poner aquí. Bueno, segundo conectado y conectado chueco. No puede ser. ¡Ay! ¿Será así correcto? Yo lo veo derecho. Ahora sí está derecho. Sí. Y aquí. Acá meterle una cinta. Lo veo complicado, pero lo que podemos hacer, nos faltan todavía 3. 1, 2, 3. Así que esta es unión de cinta. Para acá, divido. Esto aquí. Y ahora, lo que podremos hacer es trabajar con los postes de transporte. Entonces sería aquí 1, 2 y acá le ponemos el ascensor hacia el poste aquí y tendría que funcionar si le ponemos el ascensor hacia allá. Ahora acá la banda. ¿Y por qué me reclama? Así funcionaría, pero nos faltan todavía. Ese es el divisor, así que necesitamos la unión otra vez para acá. Y ahora yo creo que lo tenemos que poner así. Este está conectado, así que este no. Y ahora tiramos la cinta por acá. Dime que funciona. Perfecto. Y está en línea recta. Genial. Y acá dijimos también que vamos a hacer la división. Entonces tendré que tomar este, quitarle unión. Y ya tenemos la historia con las láminas reforzadas hechas. Bueno, creo que comienzo acá. Y ese tendré que ir acá adentro. Easy. Complicado. Complicado. Bueno, las láminas reforzadas están hechas, que necesitamos 8 de las placas. ¿Cómo lo hacen acá? 5. Y hacemos 25 en total.
Así que 15 van para los... Eso necesitamos las barras. Y tenemos, yo creo, barras acá por este lado. Ya se está viendo complicado. Y acá necesitamos cuánto de las barras. 15 en total serían 60. Así que 30 y unión de cintas. Que mejor. Justo lo que necesitamos. Que nos quedó a disposición. Y 60. Ahí. Donde encaja acá. 60 alcanzamos con la cinta 1. Ahí otra vez. Unión de cintas. Será acá. Sí, sí. Espero que... Láminas. Yo creo que hace tiempo ya no estuvimos más detrás. Que tengo... Yo creo que la mejor cosa sería un poco con este. Ahí a casa. Y salimos para recoger algunas hojas. Y... motosierra. Sierra. Eso va a acabar cuando tenemos el carbón. Y espero que no falte más mucho. Necesitamos esas 50 láminas inteligentes que ven arriba. Esas las conseguimos si tenemos esta fábrica hecho. Y yo diría que las conseguimos rápido porque vamos a hacer 2 por minuto. Y 50 necesitamos, así que con algunos minutos que tendremos que esperar, pues lo tendremos rápido. En comparación si lo tenemos que hacer. Y yo creo que sí, además tengo ya las 50 listas, pero no las quiero utilizar ahora en este instante porque no tenemos nada de la fábrica lista. Así que cuando tendremos la fábrica lista, ahí sí. Pondré esas 50 después de la primera lámina inteligente que nos llegó. Pondré las 50 directo en el ascensor espacial. También necesitaremos eso en el siguiente del ascensor espacial. Así que no es malo de prepararse y automatizar todo lo que podemos ahora. Pues el carbón va a ser una cosa que necesitaremos. Como se ve acá los pétalos, esos ya no los necesitamos, pero tenemos las hojas y la madera. Y acá, mira, tenemos que rellenar estos. Se quedaron sin combustible, así que voy a rellenar rápido todos. Seguramente hay uno que está sin, por ejemplo este, sí. Y entonces se apaga completamente todo. Pues si le lleno ahora todos al mismo tiempo, se tendría que acabar también con todos al mismo tiempo.
Listo. Ah, no. Y encender. Funciona y producción de vuelta. Yo creo que acá tuvimos un generador. Y estoy atrapado. No puedo hacer nada. ¿En serio? ¿Y por qué estoy atrapado? ¿Qué es esa cosa tan rara? Bueno, tocará eliminar algo. Eso no era lo que quería. Y ahora seguramente está sobrecargado. Acá tenemos el que quería primero. Lo rellenamos. Ordenar. Qué raro lo que pasó. Y acá le metemos todo lo que no necesitamos. 200 me llevo para la motosierra. Ya toca hacer un chiquitito truco. Eso no necesito. Y todo de acá. Bueno, ni necesitamos el truco. Es que era que pensé que necesitaremos el truco. Entonces acá le hacemos un espacio un poquito más grande. Esto así. No hace falta ya. Las láminas es más importante. Arriba, mirar las láminas. Tendríamos que tener suficiente. La pregunta es ¿dónde están? Perfecto. Ahí el color. El color no lo quiero. Ese no. Necesitaremos en este mundo. Yo creo que no hace más falta esos del color. Entonces, ay. Bueno, tenemos cables. Las barras. Voy a rellenar 2. Acá tenemos las láminas reforzadas. Sí, me gusta. Cemento, cables, rotores, sí, también. Tenemos en una parte acá demasiados tornillos. En caso de los casos, si nos hace falta lo tenemos. Si no, pues igual lo tuvimos. Y acá arriba, mira qué es lo que tenemos más. Creo que los cables se están vaciando bastante. Sí, yo creo que es menos cable que recibimos que estamos dando. Pero son 3 tiquetes más, lo que significa tenemos más cosas para liberar. ¿Y qué es la cosa que queremos comprar? Puertas sería muy lindo. Creo que esto es algo que me gustaría. Tubería no tenemos todavía. Soporte de la pared. Es que sí es lindo, pero no necesario. El carrito. Esto me está gustando ya más. Este y este. Tendremos todavía para uno. Acá nada. Nada de aquí. Esto sería
Y eso también me gustaría. O ya lo tenemos. Organización, tomamos este una vez. Comprarlo. Y tenemos el hueco para el ascensor. Tenemos en la organización el paquete de rescate. Y acá, no, ese no tenemos todavía, el de cemento. Sería bueno, yo creo que ya lo dije la última vez, pero las cosas que tomamos no son malas. Las necesitaríamos de todos modos. Sobre todo los ascensores, me gustó que los podemos pasar ahora por el suelo oficialmente. Y yo creo que tuvimos todavía una producción de... ¿Dónde está? Tenemos una producción de esas varillas. Esos son tornillos que nos están produciendo. Ya ni sé. Tuvimos una producción de eso. Pónganlo en el comentario una vez si tuvimos acá una producción. Estos todos hacen tornillos. Tornillos y tornillos. Y estos entran directo. Pues sí. Así que no tuvimos. Pensaba que teníamos uno así. Pero no es tan grave. Seguimos. Tenemos mucho trabajo allá todavía. Pero las láminas reforzadas, esas ya funcionan. Eso es perfecto. Ese es ya un gran avance. Y espero que también el resto vendrá muy pronto. Pero muy pronto. El grandulón ahí abajo. ¿Qué más tuvimos nuevo? Paredes. Estos. Sí, me gusta. Así la fábrica no está más viéndose como un flotante suelo, sino que le podemos dar su soporte que se merece o que necesita. Bueno, ¿en cuál fue que necesitábamos ahora la cosa de... Ah, fue aquí. ¿Dónde? Y eso también es bueno cuando tendremos los camiones. Entonces podemos ponerle acá un murito. Y entonces tiene su barrera. Pero sí, logística, unión. Dijimos 15 necesitamos. Así que vamos a unir a 15, 10 y 15. Y esas necesitamos, esas 15 para las 5 máquinas modulares. Buena pregunta, ¿dónde hacemos eso? Porque los 60 tenemos por aquí. Y yo pienso que es más inteligente de llevar a los 60 hacia ese lado. Así que vamos a colectar todos ahí. Espero que eso está derecho.
Ah, no. Entrada y salida colocada falso. Dalo vuelta y funciona. Perfecto. Bueno, si sacamos este por acá. Vamos a sacar los otros del otro lado. Porque no hace sentido de hacer el camino más complicado todavía. De lo que ya lo tenemos. ¿Qué será el medio esto? Así. Y así. Entonces tenemos acá los 15. Listos. Y lo que también necesitamos es electricidad acá. Ese poste estaría libre. Y lo traemos hacia acá. Y aquí lo ponemos hacia medio de estos. ¿Cómo se va a ver esto acá? Ni tan grave. Pasa como casi por arriba. Me gustó. Este ya es más problemático. Entonces este lo ponemos aquí. Sí. Bueno. 5 más de estos. Yo creo que podemos construir un poco más para la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Y ahora vamos a poner el divisor 1 por arriba con el ascensor. Que entra acá. Así. Yo creo que es demasiado espacio. Voy a poner uno rápido acá. Listo. Esto. Así podría funcionar. Y... creo que así está bueno. Entonces aquí entra por abajo. Este entra por arriba. Este por abajo. Está todo en una línea, sí. Así que eso borramos. Y como todo es MK1, nos facilita muchísimo. Y seguimos. 1, 2 y 3. No, el último está falso. La entrada por allá. Y me estás casi ha pensado que estaba justo. Pero ilusión óptica. Por eso fue ese que siempre mostró uno falso. Ok.
que no estaba más en la línea correcta con los otros. 1, 2 y 3. Ay, 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 ¿qué pasó? Bueno, quitamos estos. El ascensor conectado. Este para allá. Este para allá. Para aquí también. Y uno último más. Lo que también de utilizar cuando tenemos tan pocos materiales que necesitamos, 50 más 15, seremos 75. En vez de utilizar dos cintas, de solo trabajar con un splitter programable, y entonces nos evitaremos este sistema. No estoy tampoco tan seguro si funciona por las distancias, pues yo habría dicho que sí. Estos están bien conectados, así que acá la electricidad. Entonces eso también ya estaría listo. Y hay que decirle todavía qué es lo que necesitamos. Acá queremos las estructuras modulares. Y vamos a hacer en total 10. Nos van a sobrar 10 estructuras modulares. Pero sí. Y el resto, estos dos, tenemos rotores todavía. Aquí tenemos los rotores. Y creo que nos va a tocar agrandar acá rápido. Así. Con el nuevo modo, el zoom. Y ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Hasta ahí y más allá. Rapidísimo. A mí me encanta. ¿Cómo lo ven ustedes el nuevo modo, ese zoom? De los rotores que estamos haciendo, hacemos dos rotores para ¿cómo hacemos acá? Hacemos 4 rotores. Yo porque tengo acá. Esperen, acá tengo yo creo una cosa que no me encaja. En la lista me dice que tengo 2 rotores por minuto, lo que significa 2 para las placas reforzadas, y ahí me dice que tendré que tener 8 placas reforzadas, así que yo creo para los rotores 100 de los tornillos. Eso ya lo vamos a ver rápido. Si tenemos 100 tornillos, tenemos uno de más. Entonces no sé lo que estaba pensando. Esto llega de ahí derecho. Yo creo que es mejor por medio. Y aquí tenemos cuánto.
esas son las... Si acá tenemos 15, 5 van para allá y 10 para acá. Y acá tenemos 15, son 20. Eso es lo que necesitaremos para un solo. Y ahora los tornillos, la misma cosa. Si ya tenemos 100 que van para los rotores, no sé qué hicimos. Esos son 40 que hace. Así que aquí 80. Y ese es un divisor 100. Yo qué estaba pensando acá. Es 1. Yo que estaba pensando. Ya super motivado. Pero sí, el divisor 1 acá. Así funciona. Entonces vamos a poner unos para el stand. Uno para el almacenamiento. Y este lo vamos a conectar por aquí. Pues así. Y después nos faltarían solo un asemblador. Y ese yo creo que lo pondría. Acá tenemos 5 y 10. Y necesitaremos 8. Lo que significa un divisor aquí. Y una unión acá. Y ya he dicho así. Entonces sacamos acá 5. Acá sacamos así, ¿no? Divisor. Acá entran 5. Y si sacamos acá, serían 2.5. 2.5 y aquí sacamos para el almacenamiento. Otra vez 2.5. Así que en teoría para que sacamos acá 3 y 2 no funciona tan fácil. Lo que significa que vamos a hacerlo así como lo hacemos. Son 5 dividido por 3 salida 1.6 y eso serían 2.6. Lo podríamos dejar así. Y ponemos al último. Vamos a ponerlo acá. Así que vamos a entrar. Así. Si lo pongo así, funciona. Entonces le quitamos este. Y acá las placas inteligentes. Y vamos a quitarle acá y tendremos todo listo para hacer nuestra fabricación. Este lo dejamos derechito por acá. Y
1, 2 sería acá. Y listo. Conectado esto a la electricidad. Y diría que terminamos este episodio. Muchas gracias por todo. Y dejan un like si les gustó. Suscríbanse a mi canal si no lo hicieron. Y nos vemos la próxima vez.